La economía de 1981 al 2000. La economía en esta época vivió muchos cambios debido a las recesiones de años pasados, como la de los años 60, que debido al mal funcionamiento y quiebre del modelo económico y del modelo de crecimiento que en los años anteriores trajo bonanza a los Estados Unidos, y de los principales círculos que se vieron perjudicados fueron la demanda de varios productos de venta al público que sostenían la economía de Estados Unidos, la distribución de la renta y el crecimiento de la productividad afectando continuamente el estado de crecimiento, el empleo y lo que garantizaba la hegemonía monetaria del dólar. El ritmo de crecimiento que tenía la producción tuvo un flujo de bajo rendimiento que creó una gran tensión de inestabilidad generada por la notable inflación. Las políticas económicas que se aplicaron para crear una estabilidad en esos tiempos no lograron su cometido, lo que logró generar estos cambios o políticas de emergencia que se aplicaron para la ruptura de un pacto social que estaba basado en el reparto de salarios y beneficios. Ya, aún en esa época, todavía la economía se seguía sometiendo a políticas económicas que se trataron en el régimen monetario que anteriormente se había firmado en 1944 en el Tratado de Bretton Woods. Todavía, la aparición de los saldos negativos manifestando un nuevo contexto internacional, provocando un cambio en las jerarquías de producción, generando una competencia comercial inestable y débil, pero también fortaleció a las relaciones cambiarias. El pacto de shocks petroleros en 1973 y 1979 complicaron más la situación que se vivía por las inflaciones y por los equilibrios comerciales y monetarios externos. Los shocks petroleros de 1973 y 1979 son sucesos del primer plano que caracterizaron esa época. El primer shock petrolero de 1973 provocó la alteración de los precios, con un registro de 1.5% anual de los precios del consumo registrados. El segundo shock petrolero de 1979 tuvo una gran influencia a un aumento de los precios de un 13.5% de los años de 1980 a 1983. Durante la administración de Ronald Reagan provocó un giro inesperado y fundamental en la que su gabinete o el poder político que él ejercía tomó las riendas de la fuerza económica partidarias en que consistían en 1. En romper el consenso social, ya que en esa época que se vivió una gran división donde se ignoró el compromiso, el poder político con el empleo utilizando el desempleo como un arma contra los salarios y distanciándose de la política social que se vivió en los años 60. 2. La eliminación de las regularizaciones que afectaron a los sectores estratégicos, principalmente dañaban al sector de finanzas, energía, comunicación y transporte. 3. La minimización de las actividades fiscales que se vivían en el país y que tenían un favoritismo unilateral de la política monetaria que era tomado como un medio de gestión pública de la economía. 4. Buscar la protección de los obstáculos de la comunidad internacional que delimitaba el flujo del capital económico. 5. La presión que comenzó a verse en esos tiempos entre las regularizaciones y los agentes financieros comenzó como una necesidad que permitía la movilidad del capital, mejorando y fortaleciendo el crecimiento económico. Durante las administraciones de Reagan, Bush y Clinton, se derrumbaron los mecanismos preventivos y de control que se manejaban o supervisaban las actividades de los bancos comerciales y de las otras entidades acrediticias, aseguradoras, intermediarios con presencia en los mercados financieros, etc. Sin ninguna delimitación en su funcionamiento, el flujo económico pudo expandirse y mejorar el funcionamiento de los mercados concentrándose en 4. 1. El capital financiero solo buscaba incrementar su propio valor a través de las transacciones de dinero y títulos de valor debido a la liquidez y corto plazo. 2. Los mercados financieros tienden a una efervescencia espectacular que se concentra en grandes sumas de inversiones, haciendo una distinción entre el capital y el dinero, interconectándose entre mercados y acelerando la aparición de números de instrumentos.
3. Cada vez había más influencia de los agentes financieros en sectores públicos. 4. La economía se concentraba en un indicador de rentabilidad-riesgo, pero a la vez transformándose en indicadores centrales de la economía. Economics. That's how candidate George Bush described candidate Ronald Reagan's policy during the 1980 presidential primaries. Mr. Reagan is now Vice President Bush's boss, and the phrase is something of an embarrassment. In fact, Bush said this week he never said it, but the record rather vividly proves otherwise. Ken Bodie has the story. It's commonly believed that back in the Republican primaries of 1980, candidate George Bush referred to Ronald Reagan's economic plans as voodoo economics. Last night, Vice President Bush was asked about that and corrected the record. Well, what I said back then, it's very hard to find actually, let me start over. One, I didn't say it. Nobody, every network's looked for it, and none can find it. It was never said. I challenge anybody to find it. Challenge accepted. Let's go back to Carnegie Mellon University, Pittsburgh, April 10th, 1980, George Bush. So what I'm saying is that it just isn't going to work. And it's very interesting that the man who invested this type of what I call a voodoo economic policy. What was that again? What I call a voodoo economic policy. In this day and age, you simply can't go back and correct the record. Somebody's bound to have the tapes. This afternoon, the Vice President's office corrected the record one more time. Last night in Houston, they said the Vice President was only kidding. Ken Bodie, NBC News, Washington. Well, that's nightly news for this evening. I'm John Chancellor. Good night for NBC News. You know, there's a 10-year delay in the Soviet Union of delivery of an automobile. And only 1 out of 7 families in the Soviet Union own automobiles. There's a 10-year wait. And you go through quite a process when you're ready to buy, and then you put up the money in advance. And this happened to a fellow, and this is their story that they tell, this joke, that this man, he laid down his money, and then the fellow that was in charge said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon? And the fellow behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning. I have a new hobby. I am collecting stories that I can actually prove are told among the Russian people. They make them up themselves, they tell them between themselves, reveals they got a great sense of humor. And they've also got a little cynical attitude about things in their country. And one of these stories, the one I'm going to tell you, I told to General Secretary Gorbachev. And he laughed. The story was an American and a Russian arguing about their two countries. And the American said, look, in my country, I can walk into the Oval Office, I can pound the president's desk and say, Mr. President, I don't like the way you're running our country. And the Russian said, I can do that. The American said, you can? He says, yes. I can go into the Kremlin to the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country. A fellow who went to the KGB to report that he lost his parrot. The KGB asked him why he was bothering them. Why didn't he just report it to the local police? Well, he answered, I just want you to know that I don't agree with a thing my parrot has to say. 3 dogs, an American dog and a Polish dog and a Russian dog, they were all having a visit, and the American dog was telling them about how things were in this country. He said, you know, you bark, and you bark long enough, and then somebody comes along and gives you some meat. And the Polish dog said, what's meat?
The Russian dog says, what's bark?